Limbo, Lucio, Genaro Ok, ya y estamos en también, línea. ya, pues tú me dices, Jaime. Ok, pues creo que ya podemos empezar. Ya se está transmitiendo en Facebook al mismo tiempo, simultáneamente. Pues primero que nada, agradecerte, Miguel, por aceptar la invitación de compartir tu trabajo titulado El Chinanteco fuera de casa. Este seminario básicamente se centra en entender estos procesos sociolingüísticos en contextos urbanos, en contextos de las comunidades donde se hablan lenguas indígenas, que ahora pues sabemos que está en constante contacto con el español. Y básicamente es el objetivo de este seminario. Y de nuevo pues, te agradezco por aceptar la invitación de tu trabajo. Y sin más preámbulo, creo que ya estamos listos. No sé si quieras compartir una presentación. Después de tu presentación, vamos a abrir una ronda de preguntas, comentarios y felicitaciones. Tú me indicas, Este, adelante. sí, No sé si quieras más, unas sí, más o palabras menos igual. Adelante. cuánto tiempo tengo para la presentación. Este, Bueno, básicamente entre 30 y 40 minutos, sin problema. ok, pues muy bien, muchas gracias a todos los que están conectados, igual los que nos siguen por Facebook. Pues agradezco a Jaime y especialmente, ¿no? A Ciesas. Jaime es un compañero también ahora ya, como diría el jefe Mario, un colega ya del Ciesa, ya, me da mucho gusto que está también de este lado, impulsando este tipo de proyecto, ¿no? Donde estos espacios son importantes para dar a conocer los trabajos que hacemos nosotros, ¿no? Desde nuestra propia lengua analizando fenómenos muy interesantes que han estado pues muy latentes en ahora Ciudad de México, ¿no? Donde también nosotros estamos y nos formamos, ¿no? Para seguir preparándonos, otros para el trabajo, pero en fin, son muchas los fenómenos que suceden en este espacio y uno de ellos tiene que ver precisamente la, las migraciones, ¿no? Como tal. Entiendo, ¿no? Parte de la investigación o como fenómeno, pues también se trata como la movilidad, ¿no? Que hay, el desplazamiento de un lugar a otro. Bien, voy a compartirles una presentación. Ustedes me dicen si se ve. No sé si se ve, Jaime. Sí, sí se ve. Creo que lo que tienes que hacer ahora es, ya, listo. Ok. Bien, esta presentación pues tiene un estudio, digamos, de caso, ¿no? Precisamente de la comunidad de donde soy yo, y la lengua como tal, el chinanteco, y lo titulé así, el chinanteco fuera de casa. ¿Es ventaja o desventaja? Como ya empieza, ¿no? A ver como dos puntos para empezar a cuestionarnos un poquito, ¿no? Qué tan bueno o qué tanto sirve, ¿no? Salir de la comunidad y salir también con la misma lengua para poder comunicarnos y en qué contexto nos podemos comunicar. Hay una pequeña palabra que está aquí como shiakuo, quiere decir que dónde vas, ¿no? O dónde vamos. Podría decirse también. Y pues parte precisamente de la comunidad de San Juan Quiotepec, donde pues se habla de ese una variante del chinanteco que se habla en la sierra norte del estado de Oaxaca. Bien, el índice o los puntos que voy a considerar en esta presentación son los que vemos aquí. Empiezo por una definición muy general. Con el punto 2 voy a presentar como dato estadístico a nivel nacional y estatal precisamente, ¿no? Del chinanteco, es decir, cuál el número de hablantes de lengua indígena existe en la Ciudad de México,
en qué alcaldías y al final aterrizo, ¿no? Con el estado de Oaxaca y al final veremos, ¿no? El caso específico, ¿no? Del Chinanteco, ¿no? Es un trabajo que hice y que podemos ver en el número 4 está enfocado con una entrevista a Miguel Ramos. Él es migrante que vive aquí en la Ciudad de México. Y después analizo cuáles las ventajas y desventajas de este fenómeno, tal como viene en el título, un pequeño análisis y termino con una conclusión. Pues espero que esta presentación pues les eh, ayude a entender y a conocer estos fenómenos tan latentes y tan presentes aquí en la Ciudad de México. Bien, pues empiezo entonces con un poco, ¿no? Como, ¿qué entendemos por migración? Pues bueno, migración, creo que, sí, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, se oye, doctor. Ok, bien, ese es un Escuchamos, doctor. fenómeno que ha existido desde hace muchos años. Yo creo que donde empezó a aparecer las primeras organizaciones, el hombre siempre buscó la manera de desplazarse, ¿no? Por los cambios también sociales, políticos, económicos que ha habido, ¿no? En las ciudades, que ha sido como un punto de referente para conseguir una, en este caso, ¿no? Mucho tiene que ver con una mejor condición de vida, ¿no? Pero también son diferentes otros, o puede haber diferentes factores, ¿no? Como demográfico, económico, cultural, religioso, político. Y creo que actualmente tiene que ver con la parte también académica, y lo veo un poco, ¿no? Recientemente con la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas, donde hay muchos jóvenes que vienen desde sus comunidades a prepararse, ¿no? A estudiar en la universidad. Y eso, digamos, pues en los conceptos más anteriores, pues no se contempla, pero creo que sí, es esa parte que se percibe y se ve ahorita, ¿no? Con la creación de estos tipos de universidades y otras interculturales, ¿no? Que prepara a los jóvenes que son hablante o que pertenecen a una comunidad indígena y que hablan una lengua indígena para seguir preparándose en esta parte académica. En fin, las migraciones también no ha sido también del todo, digamos, sin ninguna presión, ¿no? Presión social muchas veces ha sido por, este, forzosamente por otro tipo de situaciones bélicas, ¿no? Pero en fin, todo esto, en todo esta, grupos o toda esta presencia, ¿no? De pequeños grupos que vienen de fuera hacia el interior de la ciudad, pues está presente, la lengua, ¿no? La lengua indígena o las lenguas indígenas más aquí en México, ¿no? Donde vemos esta gran diversidad. Bien, empiezo entonces de manera rápida a presentar algunos datos, ¿no? Entonces, como la presencia también, ¿no? Con esta etapa, ¿no? Tan histórica que estamos viviendo, ¿no? Hay presencia, ¿no? También, de mujeres indígenas, pero todo lo que engloba aquí, pues es la misma lengua indígena, donde vemos, ¿no? Un colorido de vestimentas, de artesanía, pero que también está presente precisamente esta lengua, ¿no? Que queremos nosotros pues visibilizar un poco en esta presentación. Bien, de acuerdo al dato del censo 2020, es el más reciente que tenemos a nivel nacional. Tenemos que cerca de 7 millones se consideran hablantes de lengua indígena, o hay una población hablante de lengua indígena a nivel nacional. Pero si nos concentramos específicamente a la Ciudad de México, el censo nos arroja que tenemos un total de 125.753 hablantes de lengua indígena. Es decir, la gran diversidad se encuentra aquí en la Ciudad de México, donde es de las 68 lenguas indígenas de las agrupaciones lingüísticas que registra el INALI.
Están presentes 56, 57 lenguas indígenas, es decir, casi todas las lenguas están concentradas en la Ciudad de México y distribuidas pues en sus 16 alcaldías. Es decir, la mayoría están presentes actualmente en la Ciudad de México y tal como vemos en este cartel, ¿no? Está el Cujmí, el Mepa, el Tunzabi, el Purépecha, el Tzotzil, el ñatro, el náhuatl, que es la lengua mayormente predominante, el ayuk, en fin, muchísimas lenguas, ¿no? De las que he mencionado. Y tenemos entonces la lengua con mayor predominio, es decir, con mayor número de hablantes en la Ciudad de México tenemos que es el náhuatl, después sigue digamos, en este censo o en este periodo, vemos que el mazateco es el segundo lugar con mayor presencia, ¿no? Con mayor hablante de lengua indígena, sigue el mixteco, el otomí, el zapoteco, el mazahua, el totonaco, el mije y en el noveno lugar está el chinanteco, ¿no? Entonces, digamos, sí tenemos presencia en la Ciudad de México, no tanto como las demás lenguas, pero todavía seguimos, ¿no? Con presencia actualmente. Entonces, estamos en el noveno lugar de acuerdo al censo. Estos datos son tomados del censo 2020. Bien, de acuerdo al total que he mencionado digamos, de los hablantes o de la presencia de hablantes en la Ciudad de México, la alcaldía que registra el mayor número de presencia de lenguas indígenas está Iztapalapa, es decir, ahí donde se encuentra la mayoría de las 56, 57 lenguas indígenas. Está concentrada en una alcaldía en Iztapalapa, ¿no? Después sigue Gustavo Madero. Bien, entonces, digamos, por lo tanto, entendemos que en esta alcaldía, ahora es alcaldía, antes se consideraba como delegaciones. Bien, en esta alcaldía, digamos, están inmersos es toda la diversidad y por lo tanto, es ahí donde se ubica precisamente el chinanteco, ¿no? El chinanteco como tal, y basándonos en los datos o en la estadística que mostré, pues en la alcaldía Iztapalapa se encuentran registrados 508 hablantes, perdón, 1028 hablantes de chinanteco, ¿no? A nivel nacional, distribuido de manera muy paralela, tanto hombres y mujeres. En el segundo lugar está Coyoacán y así vemos, ¿no? Está la alcaldía Milpalta. También veo que hay presencia de chinantecos. 49 es el que tiene menos, ¿no? Pero se sigue respetando la estadística con mayor presencia es en la alcaldía Iztapalapa. Bien. Ahora, pasamos un poco, ¿no? Ya a nivel estatal, ¿en qué lugar y cuántos hablantes existe ya precisamente en el estado de Oaxaca? Pues es, digamos, importante porque es el estado donde está o donde está el asentamiento histórico de la lengua chinanteca y vemos de que el chinanteco está en la Sierra Norte, bueno, ahí la variante que hablo yo, pero también la presencia o de grupos o de chinantecos está también en lo que se llama la región del Papaloapan, es decir, de Valle, Tustepec, Ojitlán, toda esa parte, y actualmente también hay presencia en el estado de Veracruz, me parece que cerca de 20.000 hablantes, un poco más. Bueno, pues debido a la situación que vivieron en el siglo pasado, fueron desplazados y ahora ya hay presencia de esta lengua en el estado de Veracruz. Pero el estudio es aquí precisamente en la región Sierra Norte, donde está el círculo en blanco. Es ahí donde se ubica el municipio, es ahí donde parte este estudio. Bien, entonces a nivel estado, el chinanteco, de las 16 lenguas que se habla bueno, 15 en el estado de Oaxaca, el chinanteco ocupa el quinto lugar, está abajo del mije, ¿no? Entonces todavía sigue también, digamos, con mucha presencia en el estado de Oaxaca. En total,
El número de hablantes de la lengua chinanteca asciende a 110.000, cerca de 11.000, 111.000, perdón, hablantes de esta lengua todavía. Entonces, hay mucha presencia por el estado donde está precisamente, o donde está esta lengua como asentamiento histórico. Y podemos ver las demás lenguas, pero digamos, el foco de esto pues es el chinanteco. Entonces, hay presencia en Oaxaca, hay presencia en la Ciudad de México, como hemos visto, ocupa en el noveno lugar. Entonces, es una lengua que todavía, digamos, tiene todavía cierta presencia fuerte, ¿no? Como parte, ¿no? Del uso que se tiene. Bien. Ya resumiendo este apartado, podemos ver que a nivel nacional, el número total de hablantes del chinanteco es de 144.394, es lo que nos arroja el censo 2020. Y en el estado de Oaxaca es todavía un poco, bueno, es el estado con mayor presencia de esta lengua, es de 110.000, cerca de 111.000. Y el municipio donde, aparte de este estudio, ya es poco menos, porque es un municipio pequeño, es de cerca de 1.700 hablantes, ¿no? Entonces vemos, ¿no? La diferencia que hay cada uno, pero todavía, digamos, sí es un número pues que nos alerta, que también nos dice que la lengua, pues todavía parece que no está como un grado de latente, un grado de preocupación, ¿no? De que se pueda ser terminarse de manera pronta, pero bien, ese son datos al fin y al cabo. Bien, entonces vamos a ya a centrarnos específicamente después de ver estos datos, datos duros, datos estadísticos. Ahora vemos qué sucede ya específicamente en el municipio de Queotepec, donde hago este estudio. Bien, para ello, pues para ponernos también un poco, ¿no? En contexto y conocer un poco la estructura lingüística de la lengua, pues el chinanteco pertenece a la macrofamilia otomangue, como la mayoría de las lenguas tonales y las lenguas que se hablan en Oaxaca. Se divide en dos regiones: Chinantla Alta, Chinantla Baja. Y también hay presencia, como le he mencionado, en el estado de Veracruz. Con base al registro que hace el INALI, esta lengua cuenta con 11 variantes, ¿no? Y a nivel lingüístico, esta lengua, la mayoría son raíces monosilábicos, es decir, consonante, vocal y nada más, ¿no? Son la mayoría, todos o casi todos monosílabos. Esta lengua no presenta coda. La oración rige el orden BSO, de verbo inicial. Distingue entre seres animados e inanimados. Esto es muy importante en la gramática de la lengua, ¿no? Porque hay verbos que son determinados de acuerdo a su transitividad y de acuerdo al objeto, si es animado o inanimado. También cuenta con un contraste de tres tipos de fonación. Y la nasalidad es un fenómeno muy marcado en esta lengua. Ahí, desde a nivel fonológico, hay un contraste oral nasal, y también presenta grados de nasalidad, o 3 grados de nasalidad, que se llama nasal plena más, o que contrasta con una nasal fuerte, que se marca como una vocal nasal más una consonante nasal velar, por la duración y por la marcada nasalidad que presenta al final de la vocal, ¿no? Y este contraste de nasalidad también puede ser tanto fonológico y morfológico. Digamos, este estudio muy reciente que estoy también trabajando, y próximamente también lo haré, lo publicaré. Entonces, para que esta parte, digamos, de la lengua es muy, 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 muy interesante por esos tipos de rasgo que presenta. Aparte, esta lengua también es una lengua tonal. Presento aquí de manera muy este, general. Esta lengua tiene 4 tonos
tonos simples o tonos básicos, que es un tono bajo, el tono medio, el tono alto y el tono super alto, pero también puede tener muchos, digamos, alotonías, y que eso puede en algunos momentos puede alterar ciertos tonos, ¿no? Pero bien, los tonos, digamos, de el estudio que he realizado, pues tengo estos resultados. Y vemos, digamos, cómo de manera visual podemos notar cómo esos tonos se distribuyen en este cuatriplete, donde vemos un tono bajo siempre pareciera que estuviera un poquito descendente por, digamos, ciertos también contextos donde aparecen, y el tono, el tono medio empieza ascender un poquito más. El tono alto, con lo que lo marcamos como el tono 3 vemos que también empieza ya a separarse mucho del tono 2, y por lo tanto el último tono, que es el tono alto o el tono super alto, es el tono que se distingue porque es un tono que nosotros lo hemos denominado con el estudio de Rafa Castillo como tono morfológico, ¿no? Porque es el tono que está restringido específicamente para la marca de primera persona singular, o, a la primera de posesión, ¿no? Cuando se trata de sustantivos. Y bien, entonces es así como podemos, digamos, visualizar esta distribución de los cuatro sistemas tonales que tiene el chinanteco. Pero bien, como decimos que esta lengua es una lengua muy tonal, estos tonos, pues aparte de que los cuatro tonos, como lo hemos llamado tonos básicos, algunos le llaman, ¿no? Tonos primitivos, es igual como lo quieran llamar, ¿no? Esos tonos, estos cuatro tonos pueden aparte combinarse para formar tonos, perdón, tonos, complejos, ¿no? Y estos tonos pueden, ser ascendente o descendente. Perdón, son tonos de contorno, tonos complejos, tonos de contorno. Y los tonos de contorno en esta lengua se componen, digamos, o se derivan de los tonos básicos. Y esos tonos pueden formar tres tonos descendente y tres tonos ascendentes. Tenemos el tono descendente, que empieza muy alto, 4-1, el tono alto bajo que empieza un poco más abajo del 4, que es 3-1, el tono medio bajo, que es el tono 2-1, y vemos que todos estos tonos, si bien tienen diferentes puntos o tonalidades donde inician, pero todos apuntan hacia el tono 1, es decir, todos van a terminar con un tono bajo o muy bajo. Y en cambio el tono ascendente es digamos, el tono que empieza bajo y termina alto. Y tenemos igual tres combinaciones. Tenemos un tono medio alto, tenemos un tono bajo medio y un tono bajo alto. Entonces, digamos, el target o el punto donde termina, pues varía, ¿no? Entonces puede ser este, puede empezar bajo y terminar, alto. En fin, vemos como tal como aparece en esta gráfica. Bien, entonces esto es solamente para contextualizar, entonces todo lo que se va con uno cuando uno sale de la comunidad, uno no solamente lleva uno las palabras, el pensamiento, la comida, la vestimenta, la cultura, están inmerso toda esta parte. Y por eso sí duele cuando escuchamos datos no tan favorables, cuando la lengua está perdiendo, porque no solamente se pierde este, la forma de comunicar, sino se pierde también toda esta parte, digamos, que no lo vemos, pero que están ahí. Y esto, pues lo que también preocupa bastante, ¿no? Cuando salimos a las comunidades o cuando dejamos nuestra comunidad. En fin, eso ya lo podemos, cada quien lo puede ir reflexionando. Bien. Y vemos ahora, centrando, bueno, ya me estoy, digamos, para que no piense que nada más voy a hablar de rasgos muy, lingüísticos de la lengua, pues bien, ya me estoy acercando a este estudio
Pues bien, aquí ya empieza, ¿no? Como a analizar un poco, ¿no? Este fenómeno. Aquí dice, ¿dónde vas, Xiaco? Por un lado vemos la parte izquierda, las personas que simbólicamente, ¿no? En un principio salía uno con su petate, y yo lo vi realmente, así fue cuando la primera vez que salimos del pueblo a la ciudad, compramos un petate en Oaxaca porque en la Ciudad de México no sabíamos, no, el espacio también donde vivían al familiares, tíos, hermanos, pues eran muy pequeños, ¿no? No había como dónde. Entonces, uno también carga con esos tipos de objetos y siempre, ¿no? La mirada que hay hacia la derecha, pues siempre cae de tristeza, de esperanza, de miedo y también de preocupación. Bien, eso son digamos, mucho de lo que uno puede entender esto, pero no vamos a analizar la parte icónica de eso, sino solamente ilustra para entender un poco este fenómeno. Y bien, como toda lengua, yo creo que igual, ¿no? El chinanteco es también, ¿no? Cuando uno del espacio donde, de la comunidad, del contexto, este, este, eh, esto cambia totalmente, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Uno sin querer llega a utilizar, uno empieza a ser, si no eres bilingüe, empieza a ser bilingüe competente o vas hacia ese rumbo, ¿no? Entonces, cuando empiezas ya tener en contacto con el español, pues empiezas también a tomar elementos de esa lengua y empiezas a hacer este tipo, ¿no? de rasgo que menciona Zimmerman, ¿no? Y empieza a ver fenómenos como la interferencia, la transferencia, el cambio de código, el préstamo, en fin, todo lo que pasa, ¿no? Cuando ¿no? Empezamos a, este, a estar en contacto con otra lengua. Pero también en este espacio también que ha llevado por muchos años, ¿no? La migración o que ha habido muchos grupos que han migrado. No sabemos quiénes fueron los primeros, pero más o menos tenemos los años que cada comunidad o cada grupo social se ha desplazado hacia la Ciudad de México, pero hasta la actualidad, y coincido con el estudio de Regina, ¿no? Bueno, la doctora Regina, que esos también llegan muchos, todavía no se invisibiliza este grupo, ¿no? Étnico, cultural, ¿no? En la Ciudad de México, a pesar de que ya estamos en otro ciclo, en el siglo XXI mexicano, pues apenas se están creando leyes, apenas están los que ya están, se están modificando, se están cambiando, se están actualizando, ¿no? Como la que hemos visto, ¿no? El trabajo que ha hecho el INPI, y otras instituciones, ¿no? Para realmente, ¿no? Darle su lugar a las comunidades, a los pueblos indígenas y a la lengua como tal, ¿no? Y por lo tanto también sí se sigue como entendiendo este concepto pues muy duro, ¿no? De que estás fuera de tu país, estás o estás en la Ciudad de México, pero como si no estuvieras, porque no, muchas de las veces tampoco hay esa aceptación todavía plena como debiera ser. Pero bien, independientemente del espacio donde se mueve, donde estudias, donde trabajas, siempre va a estar presente la lengua. Y esto creo que es el punto que va a identificar muy bien esta parte y es lo que, en cierta manera, va a permitir de que sucedan dos cosas, ¿no? Y lo puede uno entender un poco, ¿no? Como viene en el título, como puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, ¿no? Y eso, no lo vemos nosotros, pero las personas que nos escuchan o que saben que no somos o que no pertenecemos a este espacio, pues nos lo damos a entender con nuestra forma de hablar, ¿no? Es lo que viene aquí un poco, ¿no? El idiolecto, ¿no? Y esto, la verdad, sigue ciertos patrones muy específicos, ¿no? Porque eso nos dicen de dónde eres, es que a lo mejor no saben ni cómo nos llamamos, pero sí nos pueden ubicar o nos pueden trasladar de un espacio geográfico que no es una ciudad, obviamente, de una comunidad, porque por tu forma de hablar es lo que realmente ha marcado bastante y lo que ha también dividido mucho estos espacios que lo llamamos, ¿no? Este,
plurilingüe, multilingüe, pero a la vez también es difícil de pertenecer, ¿no? Y de estar ahí. Bien, uno de estos entonces, este, bien, como este eje, como este elemento importante de que uno también quiere entender un poco todos estos procesos que se vive fuera de la comunidad, ¿no? Porque digo, uno podrá salir, pero siempre va a estar uno vinculado a la familia y uno tiene que estar todavía, ¿no? Digamos, cumpliendo con ciertas funciones propias de la comunidad, a pesar de que uno esté fuera de la comunidad. Y por lo tanto, ¿no? Este elemento tan fuerte que es la lengua como la identidad, ayuda a esto, como le decía, ¿no? De qué tanto se puede fortalecer, qué tanto se puede también perderse o de plano, ¿no? Ya dejar todas las costumbres, todas las formas de vida que se tenía cuando se vivía en la comunidad. Pero el punto 3, esto es lo que me hizo pensar un poco a mí cuando Jaime me invitó para presentar ese trabajo, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la actitud hacia la lengua. Pero no, no una actitud muy general, sino nosotros, digamos, los que somos de la comunidad de Quiotepec o los hablantes de la sierra, de la Sierra Norte, de que hablamos esta variante del chinanteco, pues qué concepto tenemos de nuestra propia lengua y qué concepto tenemos, o qué actitud, perdón, tenemos de nuestra lengua y qué actitud tenemos de la otra lengua, que en este caso es el español. Bien, pues yo creo que esto tiene que ver mucho con estos, con estas preguntas que ayuda a entender un poco por qué, qué, este, desde que hablamos o que desde que nos enfrentamos al español, siempre nos empezamos a comparar cuál es uno y cuál es el otro. Es decir, ¿es mejor el español o es mejor el chinanteco? ¿Y cuál y por qué si es mejor, ¿por qué seguir hablando y el otro, si no es mejor, entonces es que se pierda, que ya no se siga transmitiendo, que ya no se enseñe, en fin, son muchos cuestionamientos y eso lo hago no desde ahorita, sino remetiéndonos un poco. Yo desde los años, ¿no? Que empezaron las migraciones por los años 60 70, ¿no? Con las migraciones muy fuertes hacia el interior del país. Es un poco con esto, ¿no? ¿Qué piensan los pueblos, comunidades indígenas sobre el español como lengua? ¿Cómo nombran el español respecto a su lengua indígena? ¿Cómo lo apropian y lo socializan? ¿Con base en qué o qué elementos culturales toman para su construcción teórica? ¿Cómo se le da la comparación entre lengua indígena, en este caso el español, con respecto perdón, el chinanteco con respecto al español? Bien, entonces, para nosotros el chinanteco es así como viene aquí, es los dos puntos, es la propuesta para marcar una vocal nasal, mi. Ese es para nosotros nuestra lengua, ¿no? El chinanteco. Pero también, despectivamente, nos dirigimos o nombramos a la lengua como esto, ¿no? No, pues, no, como el pedazo de lengua, ¿no? Algo un poco más despectivo, pero puede sonar más despectivo también no me imbo, ¿no? No sé por qué estamos ya comparando una lengua, nuestra propia lengua, un poco menos importante, ya con una posición más inferior que el español. No sé, eso pasa cuando estamos ya enfrentándonos o conociendo otra lengua. ¿Por qué? Porque ya tenemos una idea de qué significa la otra lengua. Entonces, por eso las comparaciones o ese tipo de desigualdades empieza cuando comparas cuál es mejor, tu lengua o la otra. Y muchas veces empieza porque despreciar la propia lengua, ¿no? Pero eso se da de manera muy inconsciente, ¿no? La gente lo dice y lo dice, pues no, porque realmente, digamos, no le interesa el chinanteco, porque realmente ve en la otra lengua cosas que no ve
que se puedan hacer en este caso en el chinanteco, ¿no? Y ahora, comparando ahora el español, ¿cómo nosotros, los chinantecos, nos denominamos o nos referimos al español? Y eso también podría que ustedes, no sé, que lo pensaran los que están aquí, que son de comunidades que hablan una lengua indígena. ¿Cómo la gente nombra o cómo ustedes han escuchado que nombran el español? Desde la propia lengua, digamos, ¿no? En este caso, el chinanteco de la sierra, nosotros nos denominamos al español con un término muy bonito, ¿no? Lo decimos huni, o sea, huni, como palabra o lengua del sol, ¿no? Palabra que viene desde arriba, ¿no? Palabra que tiene esa iluminación, esa palabra que está arriba, pero que puede ser alcanzable, ¿no? Entonces, esa es la construcción, digamos, es muy amplio, toda esta terminología que, pues, un día a lo mejor lo escribiría, ¿no? Para entender toda esta connotación que se tiene, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo el español, desde la propia lengua, tiene una forma de nombrarse de manera, digamos, muy positiva, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver entonces, con todas estas construcciones que se puede dar a partir de lo que uno entiende ya en la propia lengua, ¿no? Y por lo tanto, el tomar el nombre como del sol, ¿no? Como un elemento muy sagrado, digamos, no solamente para nosotros, sino de todas las culturas mesoamericanas, ¿no? El sol ha, ha regido la vida, ¿no? Tanto del ser humano como también de los, digamos, de los gobernantes, ¿no? Que tiene que ver un punto de referencia, como viene aquí. Cuando nosotros, después de estar mucho tiempo nublado, como en la sierra, ¿no? Muchas veces, en tiempo de lluvia, y, no sale el sol, entonces cuando aparece el sol es como de alegría, ¿no? De que ya, por fin, ¿no? Podemos ver al sol. Entonces ahí como viene un poco en esta parte, ¿no? Y muñeco, ya ha salido el sol. Entonces el sol tiene que ver toda esa parte, no tiene que ver que es con el día, que tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Entonces el sol también como parte, ¿no? Del poder también que los gobernantes le toman, también es un símbolo de poder, es símbolo para velar, cuidar y proteger. Entonces, toda esta connotación, toda esta, digamos, este concepto semántico que tiene esto, pues yo creo que viene de ahí, de esta idea que cómo nosotros construimos este concepto y cómo nosotros denominamos el español. No sé, por lo tanto, al momento de salir de la comunidad, ya muchos, en fin, a lo mejor no entendemos toda esta construcción que muestro, pero ya tenemos una idea que el español ocupa un lugar, un espacio muy importante dentro de la comunidad y dentro de la propia lengua, ¿no? Y ¿qué actitud hay sobre el español chinanteco? Bien, tiene que ver con esto, la lengua que es importante, que es bonita, que es con la que se puede escribir, que con la que se estudia, que es la que personas pueden salir y trabajar en la ciudad, es la que se debe de aprender, la que se debe de hablar, es la lengua que está arriba, ¿no? Más arriba del chinanteco, ¿no? Esa es la comparación. Y el español como tal no tiene esta construcción o esta forma de que te puede aprender una lengua. Eso se dice, digo, a lo mejor ahorita ya con todos estos contextos, estos cambios, nosotros que hemos, digamos, pasado por las universidades, pues ya no lo vemos así, pero todavía muchos lo miran así, ¿no? De que esta lengua, como vemos aquí, de que eso, digamos, va a cambiar drásticamente tu vida económica, drásticamente hasta lo que tú vas a comer, ¿no? Entonces, por eso es importante esa idea o esa connotación que vienen de la propia lengua. Bien, entonces, por lo tanto, ¿no? No queda más de que tenemos que cargar con el español y tenemos que estar gritando lo más que se pueda porque es la lengua que está ahí y la lengua que va a cambiar tu vida económica, social, política, todo, ¿no? Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos. Digo, no sé si en todo es así, pero esa es muy propia de donde es de la lengua que hablo yo y de este estudio. Bien, entonces, bien, podemos ver un poco esta parte, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Ese contraste entre hablar una lengua indígena y aprender bien el español.
Y por lo tanto, no queda más de que si, pues, si hablamos el español, pues también tenemos que hablar otra lengua extranjera, ya no una lengua indígena, y muchas veces no, se opta por el inglés, ¿no? Entonces, eso es lo que más es aceptable, ¿no? Para nosotros y para muchos también, ¿no? Bien. Ya tomando un poco esta parte, bien, quiero ya centrarme un poco en esta, ya en este, contextualizando un poco este fenómeno, bien, si bien la migración con los chinantecos de la parte de la sierra, a lo mejor uno puede decir que un poco antes, pero creo que la parte más fuerte donde se registraron las migraciones ya fueron los años 80, 90, perdón, hasta el 90, ¿no? Entonces, si ustedes ven en este cartel, no sé si esos eran de esas épocas, ¿no? Esos programas, ¿no? Muy entretenidos, que los pocos que se podían ver en las comunidades, bien. Entonces, pues bien, los chinantecos, entonces, las migraciones que salieron, se establecieron precisamente, ¿no? En estos lugares, ¿no? En Puente Blanco, Puente Negro, en Santa Marta, la mayoría en la alcaldía Iztapalapa, otros en la alcaldía Tláhuac, y un poco más está en Nezahualcóyotl, Indios Verdes. Y lo curioso de esto, la mayoría que migraron no fueron, familias completas, sino fueron jóvenes, ¿no? Pues los papás se quedaron en la comunidad para cuidar, para todavía criar a los hijos pequeños, entonces los que migraron fueron los jóvenes, ¿no? Y algunos señores, ¿no? Y ellos pues seguían comunicándose en chinanteco. Y lo curioso de esto, ellos cuando llegaron aquí se establecieron en pequeños grupos o en algunas colonias, buscaban espacios de esparcimiento, de socializar, de recreación. Y ese espacio tenía un fin muy bonito porque era para convivir, eran como rentaban casas, ¿no? No eran salones como casa, ¿no? Para hacer fiesta, baile, ya sea en sonido, en ese tiempo había tocadisco, y era con el fin de poder conocer a otras personas para entablar una relación de noviazgo. Y la mayoría, muchos ahí se hicieron novios, se casaron. Y ese es un rasgo muy importante y creo que yo lo entiendo ahora que estoy viendo esto. ¿Por qué? Porque todos los que, a pesar de que emigramos hacia acá, todos se casaron con personas de la comunidad, digamos, el matrimonio siguió siendo endogámico, ¿no? A pesar de que no se vive en la comunidad. Entonces, todos los que llegaron aquí, pues se volvieron a encontrar en algún momento y volvieron a juntarse, ¿no? Del mismo pueblo, de la misma comunidad, de la misma lengua. Entonces, eso permitió por esos tipos de espacios donde se tenía un poco ese fin, ¿no? No digo que era eso, pero sí ayudó bastante para esto. Mm, Bien, nosotros como Chinanteco, pues como tal, ustedes saben, hay unas artesanía, digamos, ¿no? Que es de Usila, de Oquitlán, con vestimenta muy marcada, ¿no? Colores, con figuras, con digamos, en forma de rombos, pero la parte de la sierra no tenemos como tal una artesanía que nos dé mucha identidad, ¿no? O que exprese nuestras raíces, ¿no? Y por lo tanto, nosotros en la Ciudad de México pues no teníamos, como lo llama la doctora Regina en su trabajo, como redes, ¿no? Fuerte, ¿no? Donde nosotros podemos tener como un grupo fuerte para identificar, sino yo creo que más, yo lo llamo como rutas, ¿no? Como tenemos ciertos puntos, sí, pero sí, sabéis, pero esos puntos son bien establecidos, ¿no? Y esos están distribuidos dentro de la alcaldía como puede ser algunos municipios y también algunas colonias, ¿no? O varias colonias de aquí. Y bien, lo que ya expliqué, que la mayoría de las personas que emigraron se siguieron casando con el mismo pueblo, y siguieron repitiendo también muchos patrones de ahí, ¿no? Por ejemplo, los que salen a trabajar, pues son los hombres, ¿no? Los padres de familia, y las mujeres, se encargaban pues de la educación y de cuidar la casa. Bien, eso se seguía, yo creo que pues todavía, ¿no? Hasta en la actualidad. Bien. Ya para entrar un poco esto, ¿no? ¿Qué tanto sí sirve o no sirve? Pues vemos, yo quiero prender un estudio de caso, ¿no? Persona es Miguel Ramos. Él vive, ya tiene mucho tiempo aquí en la ciudad, tiene 48 años, vive
o en Iztapalapa, en Los Reyes Culhuacán, actualmente ya vive en otro lugar, pero bien, el originario también de la comunidad de San Juan Teotepec. Entonces, este trabajo se hizo, o bien esa entrevista se hizo totalmente chinanteco. Le digo, yo hice las preguntas, las grabaciones y lo fuimos, ¿no? Llevándolo, digo, porque también hablo la lengua y se dio de manera muy espontánea también. Muchas de las preguntas, pues ya no las utilicé, pero sí fueron como detonantes para empezar a abrir y entender un poco, ¿no? Este fenómeno de la migración, el estar en ese tiempo todavía muy del siglo pasado, digamos, ¿no? A finales del siglo pasado, y parte todavía de esta nueva etapa, ¿no? Como que ver un poco este contraste. Bien, y yo la pregunta que hago, le digo, le digo, Maisha Álamos, le digo, ¿cómo fue cuando llegaste? Que me platicaran, ¿eh? Y platica cómo fue cuando llegaste a México. Digo, para no tardarnos, vamos a leer lo que está en verde. Tenía un propósito, ¿no? Cuando saliese, me vine porque quería estudiar. Dice, ¿no? Y yo le digo, cuando llegaste aquí, ¿se te hizo difícil el español porque hablabas el chinanteco? Él me dice, muy difícil, muy sincero, no sé por dónde, muy difícil. Él sigue, dice, cuando llegué aquí, ya el maestro me dijo, ¿no? Ponte a leer esta página, dice, ya en la escuela, en la secundaria. Dice, ponte a leer esta página. Y cuando lo leí, pues todo mal, ¿no? Y me dijo, como, no sé si para seguir o notando su deficiencia o para seguir exponiendo, le dijo, ahora explícalo. Dice, y me dijo, explícalo y me pregunta, ¿qué le entendiste? Y pues yo dice, pues no podía, dice, no podía, y no podía hablar el español, dice, ¿qué pensabas de la lengua entonces? Me daba pena cuando llegué. Los jóvenes y los niños nada más se burlaban, y cuando te escuchan hablar otras personas, ¿qué te dicen? La otra persona dice que se oye bonito. Y de hecho, muchos los compañeros de trabajo me dicen eh, que si les enseño chinanteco. Y ahí te das cuenta que es bonito la lengua de uno. Entonces, él, digamos, para explicar un poco esto, donde él dice que donde sufrió discriminación fue en la escuela, ¿no? Con los niños, con los pares. Pero en el espacio donde se dio cuenta de que la lengua es importante fue fuera de la escuela. Digo, cosa rara, ¿no? Fue ya con personas ya adultas, ya en el trabajo, ¿no? Ya después de que terminó y empezó a trabajar y ahí seguía usando la lengua, pero ya digamos, el resultado, la respuesta que tenía no era de rechazo ni de discriminación. Y ahí empezó a entender que era importante entonces hablar el chinanteco. Ahora, un poco, ¿no? Para entender, entonces, esto como, digamos, un poco la desventaja, ¿no? De no hablar una lengua, de sufrir discriminación, de sufrir rechazo, pero también a la vez, te ayuda a entender. Y esa, en la manera o en el momento que te das cuenta que la lengua es importante, pues sí, tiene ciertas ventajas. Y él lo explica de esta manera. Dice, ahora donde trabajo no me da pena hablar chinanteco. Ese platico con mi hermano Roger. Así, dentro de la oficina hablamos chinanteco. Bueno, fue en el 16. En el 17, no se ve mal. Él dice, al contrario, me gusta. Es bonita nuestra lengua en el 18. Eh, y aquí, por eso quise llamar o título de aquí como ventaja, ¿no? Ventaja o desventaja. Él dice, nosotros tenemos ya ventaja, por ejemplo, dice, yo como juego, digamos, como somos de la sierra, pues el deporte es básquetbol, ¿no? Entonces ellos tienen o tenían su equipo de básquetbol y eso, él por eso remarca esta parte, dice, cuando le dicen, tenemos en el 24 tenemos ya una ventaja, por ejemplo, yo como juego, en el 25 le puedes decir a su hermano, pásate por ahí o dámelo por aquí. Dice, es muy importante nuestra lengua. No se te olvida entonces el chinanteco, no se me olvida. Cuando estoy con mi mamá y mi papá, siempre les hablo en chinanteco. Cuando voy al pueblo, platico con las personas en chinanteco. Entonces, eso, digamos, es un poco, ¿no? Digamos, de esta parte, ¿no? Que yo menciono como la ventaja y desventaja. Entonces, tiene ventaja,
tiene, por supuesto que tiene, pero también hay una parte un poco difícil, ¿no? No sé qué tanto si es desventaja o es porque ahí la transición donde uno tiene que pasar para convertirse en bilingüe, ¿no? En un espacio ya urbano, un contexto urbano que diga. Bien. Y resumo entonces esta parte como la ventaja de hablar el chinanteco como nuestra L1. Pues es como ventaja, pues parte de la vida, del trabajo, del juego, ¿no? Como éxito, dice él, nos hace ganar, dice, porque jugamos con personas más grandes que nosotros y cuando hablamos el chinanteco, ellos nada, no ven, nada más ven el balón, pero no ven, no saben lo que nosotros hablamos y por eso podemos meternos y ganar. Eso es un recurso que él se siente muy agradecido, ¿no? Porque por hablar el chinanteco y puede conseguir ciertos triunfos, ¿no? En el juego, ¿no? Y también el punto dos, mantiene vínculos permanentes con la familia, ¿no? Dice, se comunica con sus hermanos, padrinos que viven en Iztapalapa en una área muy específica. Es, diga manera, esa forma es menos formal, ¿no? Porque pues es entre broma, chistes y de convivencia, ¿no? Por lo tanto, utiliza tanto el chinanteco y el español, son más bilingües en ese contexto. En el B es muy distinto porque solamente cuando se comunica con sus papás, en este caso con su mamá, es a distancia, ¿no? Y por lo tanto, el chinanteco es más formal, ¿no? Porque la mamá, ¿no? Pues no puede estar haciendo broma o decirles cosas, ¿no? Entonces, el chinanteco es muy formal, utiliza menos préstamos, es, digamos, menos bilingüe, ¿no? En eso es más, un poco más de respeto, ¿no? Entonces, hay como bueno, este es otro estudio, ¿no? Como lo que menciona Goffman, ¿no? Como el footing, ¿no? Hay un posicionamiento, ¿no? De acuerdo, con quién se está usando la lengua, ¿no? Ahí como también en el A y B podemos ver como cierto tipo de diglosia, ¿no? Pero bien solamente lo menciono por ese fenómeno. Yo, digamos, no lo estoy ya analizando como tal, pero como tal también como ventaja está la identidad de compromiso, porque participa en la fiesta, es decir, une los vínculos que hay aquí en la ciudad con la comunidad y la participación y cumplir ciertos cargos, ¿no? También, las ventajas es de que puedes, convertirte en una persona bilingüe, ¿no? Puedes usar un discurso, ¿no? De acuerdo al contexto donde se requiera. Bien. Entonces, es como la ventaja. Y la desventaja es como la subjetividad del estatus lingüístico de la persona. Es decir, por más que te esfuerces, por más que digas de que pues tú ya tienes, digamos, un lugar, digamos, en la ciudad, un lugar que tú no elegiste, pero que ahí te ubica, ¿no? Y por lo tanto también la manera de cómo dices la lengua, hay una indexicalización muy fuerte, ¿no? Hay una evaluación de dónde eres, de que por tu forma de hablar, de cómo usas el cambio de código, y hay esos señalamientos o burlas como él pasó, ¿no? En las escuelas, ¿no? Por no saber responder, por no saber hablar el español como ellos quisieran, ¿no? Y lo otro, ¿no? La indexicalización y la iconización. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, una persona que es indígena, yo creo que esto se sigue reproduciendo mucho todavía, ¿no? A pesar que estamos ya en otro contexto, en otro ciclo, pues sí, ¿no? La persona que habla una lengua indígena es eso, ¿no? Que tiene cierta, ya una construcción social muy marcada, digamos, ¿no? Que por la vestimenta y por cierto estereotipo, ¿no? Muy, de acuerdo, ¿no? A su lengua. Entonces, eso sí, creo que pasa todavía bastante, ¿no? Muchas veces por la vestimenta, por la comida, pero más por eso, creo que de todo eso es más por la forma de cómo hablas la lengua, cómo hablas el español en un contexto urbano, ¿no? Y eso es lo que nos dice Alejandra Jaffe, ahí como da ese tipo de comparación y de esos contrastes, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Para ello, pues, tienes que a veces forzarte, ¿no? Para que no, la burla, digamos, no sea tan fuerte o el señalamiento no sea tan marcado, ¿no? Como lo dice
Leeway. Bien, entonces, como esos dos fenómenos, ¿no? Que suceden, ¿no? Y aparte de ese estudio, y una de las razones, o termino con estos puntos para ver un poco entonces cómo concluimos esta parte, ¿no? ¿Por qué entonces todavía, digamos, y si hay personas, o ustedes pueden preguntar eso, ¿no? Si todavía hay personas aquí que hablan la lengua indígena, ¿por qué el chinanteco, digamos, no se sigue, digamos, transmitiendo o no se sigue aumentando el número, ¿no? de hablantes? Por lo que también ya no se habla entre familiares, o más bien más que familia, entre padres e hijos, ¿no? Y como el punto 2 dice, los papás ya no enseñan a su hijo porque muchos piensan también después de esto, ya de que ha cambiado, dice que ya no es importante. Y el punto 3 digamos, es el punto, no tanto es mío, sino es de la persona que entrevisté. Dice, no tiene que ver, y creo que es muy cierto. Bueno, ustedes también piensan, si es así. Dice, él es el tipo de viviendas que existe ahora, ¿no? Divide y separa la relación entre padres e hijos. Cada uno tiene su espacio, su cuarto, que conforma un espacio individual difícil de penetrar para otros miembros de la familia. Este es mi espacio, este es mi cuarto y por favor salte o no quiero hablar, ¿no? Entonces como que ese espacio estoy, pero no estoy, ¿no? Y el otro punto tiene que ver también por qué ya no se sigue transmitiendo, es porque el internet, las plataformas digitales, bien, todo eso, ¿no? Que conlleva también a desplazar mucho, ¿no? La transmisión de la lengua. Bien, yo creo que, bueno, ya cierro con esto, y creo que ninguna de las lenguas como lo, lo- lo podemos, o bueno, yo lo entiendo así también, ¿no? Pero que es para que nos podamos nosotros comunicar y entender las formas diferentes que hay en el mundo y no precisamente para minimizar o para ubicarlo en un espacio donde no nos corresponde, sino se tiene que, yo creo que vivir en un mundo, ¿no? Donde tenemos que vivir la diversidad y apostar por la multiculturalidad, ¿no? Que en ese espacio que estamos ahora viviendo. Bien, pues le agradezco mucho, creo que casi cumplí con el tiempo. En alguno me fui rápido, si hay alguna pregunta o ustedes ya me dirán, pero pues hasta aquí lo dejo, a todos aquí, pues muchas gracias y espero pues ya sus preguntas. Gracias, Miguel. Súper fascinante tu ponencia. Hay muchos puntos, hay muchas reflexiones, por ejemplo, que pones sobre la mesa, ¿no? Sobre estas cuestiones de migración. No solamente me puso a pensar, por ejemplo, que cuando nos movemos de un lugar a otro, de nuestros pueblos a las grandes ciudades, no solamente nos movemos de espacio, sino también toda una cuestión multimodal, ya sabes, como la identidad, además de los múltiples niveles de la lengua también. Hay como muchos fenómenos que suceden, pero sobre todo la identidad. Yo estaba pensando cuando estabas, en la última parte, cuando mencionabas la lengua, yo entendí que chinanteco o que usa el chinanteco en el espacio de juego como una estrategia de exclusión también de los que no hablan chinanteco, como una estrategia de exclusión durante el juego. Y eso me parece fascinante, este punto. Y bueno, y muchos otros temas. Bueno, abro una ronda de preguntas, comentarios del público. Si tienen alguna Ya. pregunta para el ponente, algún comentario, adelante, pueden levantar la mano. Yo, Adelante. Claudio, adelante, Claudio. bueno, primero, buenos días a todos. Y decirle al profe que aquí muy rápido no llega uno tarde a clases, ni falta, ¿eh? Entonces, yo creo que sería conveniente fomentar clases así porque pues no gastas mucho, no llegas tarde, no llegas sin comer y creo que cumplirías con las tareas. A lo mejor hasta aprenderías más. Bueno, yo felicito al doctor, realmente es muy práctico, creo que es un referente en la ULIM. Yo particularmente
en lo que estoy planeando, en lo que yo busco, pues realmente está presente sus conocimientos. Y bueno, mi pregunta, bueno, más bien mi aporte sería decir que pues, nos va a doler, pero realmente dice, ¿por qué ya no enseñamos la lengua? Pues es que no nos va a gustar a lo mejor a los otros compañeros tampoco, pero es tanto como si estamos en una ciudad y tenemos un carro, pero que no lo podemos usar porque hay tráfico, no hay dónde estacionarlo, cuesta más estar conduciendo, hay que estar pagando licencia, verificación y un montón de cosas. Y entonces, por eso mejor lo guardamos o lo vendemos. Así, lamentablemente, la lengua. Si estamos en un lugar en donde no lo usamos, seguramente entonces si somos padres de familia, ya no le vamos a enseñar a nuestros hijos porque realmente le vamos a enseñar la lengua práctica, la que se usa, y en este caso la que se usa es el español. Por eso es que la lengua se conserva más en nuestros pueblos porque ahí la gente se sigue dedicando a sus actividades, ahí la gente sigue cocinando como antes, ahí la gente toda se reúne en la cocina, en la recámara, en las fiestas, se encuentran en la calle, en los caminos, en los juegos, escuchan la lengua, no sé, a lo mejor en misa, en los eventos públicos, en las tiendas. Por eso es que allá se enseña la lengua y ahí se escucha poco el español. Y en la ciudad, las gentes que venimos o emigramos, pues hacemos lo contrario. Y si no, le preguntamos a don Gil, ¿por qué no usa su carro teniendo carros ahí para ir a la escuela? Gracias, buen día otra vez. Gracias, doctor. Sí, de nada, Claudio. Gracias. Ahora vamos con la pregunta o comentario de José y después con Marcos. Adelante. Que nada, Tlazocamate Nochi, doctor. Ah, bueno, muchas felicidades, doctor Miguel. Como siempre, es tan minucioso con su trabajo. Pues aquí es muy importante yo creo la parte de lo que menciona de la migración. Creo que a todos pasa, a todos nos pasa. Principalmente, bueno, le agradezco a esta ponencia nos ha mostrado. Mi pregunta va más en cómo es que usted dice en esa parte de o cómo es que utiliza ese término del cuarto separado. Bueno, yo así le pongo, que cuando nosotros ya estamos aquí o migramos, que nuestra lengua queremos hablar la lengua, pero ya la misma familia, digamos, o los hermanos ya no comparten esa idea de seguir hablando nuestra lengua. ¿Qué pasa? Le digo por experiencia propia, ¿no? Yo desde hace tiempo emigré aquí, para la Ciudad de México. Entonces, al yo ahorita que me estoy enfrentando a este reto de volver otra vez a querer revitalizar la lengua, pues sí es complejo porque ya a pesar de que somos familia, tenemos hermanos, ya no son hablantes, incluso con mi propia mamá ya no quiere hablarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque influye mucho mis hermanos mayores, porque ha pasado de que luego yo he preguntado, porque yo llego y le hablo a mi mamá en mi lengua y me dice, le digo, ¿por qué ella no quiere hablar? ¿Por qué no me contesta en la lengua, ¿no? Y ella menciona que porque mis hermanos se enojan, que porque pues no está bien, o sea, les da pena, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante aquí es lo que usted menciona, ¿no? Todo el tiempo nosotros que nos denominamos originarios de una comunidad, pues eso es lo que debemos de buscar, ¿no? De ser parte de esa comunidad, recuperar lo que es nuestro, ¿no? Como mencionaba en una clase la doctora Regina, eh, eh, hay que recuperar lo que la escuela nos quitó, ¿no? Entonces, aquí pues sí menciona esta parte de que, como le menciono, que dice del cuarto, ¿no? Que estamos cada quien en su cuarto y pues está cerrado y pues yo de este lado hablo mi lengua y del otro lado pues realmente es complicado porque no traspasa, son como esas barreras, ¿no? Entonces, ¿cómo es que usted bueno, tomó ese concepto, doctor? Muy bien, Genaro. Bueno, contesto, Jaime. Bien, pues gracias, Claudio. Y pues mira, es una buena estrategia. Yo creo que toda la tecnología lo tenemos que también nosotros darle
un uso, ¿no? Y digo, si en su momento estoy seguro que la institución donde estamos puede cambiar y seguramente ya después podemos combinar estas cosas y pues gracias. Con lo que dice Genaro, pues mira, yo no también no lo había pensado así, pero creo que sucede, Genaro. Y lo que le llamamos, bueno, en otros términos se puede llamar como los nichos de socialización, ¿no? Esos espacios, esos lugares donde se habla, se enseña, se dice en la lengua, si se llega a romper o si más bien si se llega a alterar, puede también que estos nichos ya no sirvan como nichos, ¿no? Como o en parte nada más. Y creo que eso sucede actualmente, ¿no? Porque él lo dice porque él tiene su casa, entonces, y lo dice porque sus hijos no hablan ya el chinanteco, ¿no? Y tiene que ver un poco porque yo quiero hablar, no, pues ya me voy al cuarto o está en el cuarto o ya se rompe ese espacio, ¿no? Como en la casa, ¿no? Que era un espacio donde estás ahí y hasta que ya te vayas a dormir, ¿no? No, y nada, es que ahorita vengo porque no hay nadie en las comunidades, pues nadie tiene su cuarto. Yo me acuerdo, pues ahí era un espacio donde cabíamos todo, ¿no? Era de todos Así es. y tuyo a la vez. Y ahí, tú te ibas a dormir y seguías escuchando chinanteco, estabas comiendo y escuchabas chinanteco, estabas cerca de la casa, era chinanteco. Y esos nichos, esos espacios, pues eran eso, ¿no? Y como el espacio físico me refiero, ¿no? Y ese espacio físico, digamos, ¿no? Aquí en la ciudad, pues no es así, está todo alterado, ¿no? Y por lo tanto la socialización ya no es directa, ¿no? Solamente es con la persona que está cerca de ti, pero ya con los hijos ya tienen, pues, otro tipo de preocupaciones, otro tipo de actividades, la escuela es más el español y todo eso. Y creo que eso se refiere, ¿no? Y por eso lo puse ahí, ¿no? Como que esos espacios también ayudan, pero no a aprender, sino que a que ya no se transmite la lengua, ¿no? Porque hay cierta alteración en esos nichos de socialización que deberían ser como tal un espacio donde se socializa, donde se hable en la lengua y no es totalmente así. Y yo creo que los que viven y se dan cuenta o los que tienen hijos se dan cuenta que a veces eso, ¿no? Cuando quieres regañar a alguien, no, pues no, luego ya se escondió, pues ya con él ya se perdió, ¿no? Ya la autoridad, hasta la autoridad se está perdiendo. Digo, tiene que ver con estas cosas igual, ¿no? Pero con la lengua pasa lo mismo, ¿no? Que pues se pierde, ¿no? Entonces, como que digamos, esa direccionalidad que sigue, topa con la puerta, hasta ahí llega, y entonces, pues ya no hay esa respuesta que espera, ¿no? O ya no hay ese mensaje, ¿no? Que quieres que llegue, ¿no? Y creo que, de cierta manera, ¿no? Creo que eso sucede también para que esto se siga, no nos, digamos, la lengua se siga perdiendo en estos espacios urbanos. Así es, muchas gracias, doctor. Gracias. Ahora pasemos con Marcos. Marcos Ramírez. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan o no? Sí, sí, ¿Sí? adelante, Marcos. Adelante. Sí. Es que anda fallando mi internet, por eso no pongo la cámara. Bueno, muchas gracias, doctor Miguel. Es excelente presentación, me encantó. Muy reflexivo, ¿no? La cuestión de la migración en la Ciudad de México, que son de las grandes urbes, ¿no? Del país. Mi pregunta es más encaminada de, ¿tú qué estrategias propondrías, tanto a niveles de políticas lingüísticas y comunitarias, ¿no? En relación a mejorar ese prestigio de las lenguas dentro del país? O sea, tú pusiste un buen ejemplo con respecto al chinanteco, ¿no? Pero pues me imagino que pues la diversidad de las lenguas que están en la Ciudad de México pues tienen pues una misma situación de que pues no son tan visibles en el sentido que debe tener en diferentes espacios un mejor valor, mejor aprecio, un mejor respeto, ¿no? Hacia esa diversidad y lo que comentas, ese multiculturalismo, multilingüismo que podría expresarse de forma diferente a lo que se expresa actualmente en la Ciudad de México, sabiendo que lo que bien comentas, que son 58 lenguas representando pues casi la diversidad de todo el país, ¿no? O sea, pero pues, ¿dónde está ese estatus? ¿Dónde está ese prestigio? ¿No? Entonces, ¿tú qué estrategias nos podrías comentar algunas, si es posible? Gracias por tu presentación. Gracias, Marco. Y sí, yo creo que ese es un punto más bien
Es una muy buena pregunta, porque habla también de que si bien hay presencia de esta lengua, pero solamente a nivel estadístico, pero digamos a nivel escolar, a nivel, digamos, digamos, de enseñanza, pues no, no existe, ¿no? Y no solamente el chinanteco, sino la mayoría de las lenguas. Y creo que una de esas, pues, sería incidir, contribuir para que, pues, se conozca un poco, ¿no? Lo que representa esta lengua, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Y para ello yo creo que el trabajo sería, ¿no? Trabajar con pequeños colectivos, eh, pequeños grupos de hablantes, ¿no? Para que ellos también puedan, digamos, promover este uso, ¿no? En la lengua. Y creo que esa forma, se puede empezar con cosas muy, muy sencillas, pero muy prácticas, ¿no? Es hablar tu lengua, ¿no? Para empezar, ¿no? Yo creo que una parte de que esta lengua todavía persiste en la Ciudad de México es porque eso, ¿no? Porque los mismos hablantes son los que empiezan ya a visibilizar un poco esta parte, ¿no? De la lengua en el espacio que estás, si es, y por supuesto, ¿no? En las escuelas, pero es muy complicado todavía, ¿no? Pues yo vivo pues aquí por el sur de la Ciudad de México, entonces he ido en las escuelas, a veces es muy difícil platicar con los maestros porque ellos la única lengua que conocen es el náhuatl, ¿no? Entonces lo demás no, no existe, ¿no? Entonces mira que existe esta diversidad y que yo me he ofrecido, ¿no? A dar como un pequeño taller, un pequeño curso para que conozcan, ¿no? La diversidad lingüística de México y no, pues lo vemos, ¿no? Es que en el programa, es que en el calendario, es que no viene. Entonces, es mucho lo que todavía se tiene que hacer, empezando por las instituciones, pero más que por las instituciones, sino por los funcionarios, ¿no? Que están, ¿no? Dirigiendo el destino del país y más en el tema educativo, ¿no? De que realmente eso, pues no existe, ¿no? En las comunidades, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, hay muchas escuelas donde hay niños que, pues sí, son de padres migrantes que ellos sí siguen hablando la lengua, pero en la escuela ellos dicen que no hablan la lengua porque tienen precisamente por esto, ¿no? De que todavía hay una aceptación tanto de los propios alumnos como también de los propios maestros, ¿no? De que no, no entienden, no saben cómo tratar en esta situación. O sea, lo ven todavía como un niño con problema, un problema intelectual todavía, ¿no? Ah, es que como hablan la lengua indígena, es difícil que entienda. Entonces, desde entrada ya, por eso decía como que ya hay esa estigmatización, esa iconización, más bien no estigmación. Ah, como eres de padres migrantes y que hablas una lengua, ya tienes que pasar por una especie de persona, ¿cómo llaman? UDI, ¿no? Como un tratamiento especial, sin haber tenido un diagnóstico, sin saber que por hablar de una lengua o por ser una persona bilingüe tienen una competencia mucho mayor que los que solamente hablan una lengua. En fin, entonces creo que esa parte sí se tiene que incidir y en mi caso pues, yo podría empezar en esos espacios. Y a lo mejor es un poco difícil porque le digo, eso no está contemplado solamente en el puro discurso, ¿no? Pero para trabajar en las comunidades, para empezar a visibilizar esto, pues se tiene que ir casi casi, ¿no? Estar, ¿no? Tocando ahí para que den a conocer que también, aparte de estas lenguas, pues también está esta lengua que en una posición menos, visible, pero que sí tiene presencia, ¿no? Que puede trabajar y con eso, ¿no? Empezar pequeño taller. Ese es uno. Y lo otro, creo que el mejor trabajo que puede uno hacer, Marcos, es empezar con con la propia familia, ¿no? Entonces eso me quedó muy claro cuando estaba en la maestría, ¿no? Con el jefe Mario, ¿no? Que me dijo, pues mira, para dar un poco de testimonio de que uno está preocupado por la lengua, pues empieza, ¿no? Con la familia, con tu hijo, y creo que es lo que estoy haciendo, ¿no? De crear, de que ellos transmitirle el chinanteco y que también sean, bilingües, ¿no? Bilingües en un contexto urbano en estos tiempos, ¿no? Y creo que esa parte ayudaría bastante, ¿no? Porque pues es una manera también de mostrar, ¿no? De que la lengua se puede usar
fuera del contexto, fuera de donde, del espacio histórico donde es originario. Sería un poco eso. Gracias. Gracias, Miguel. Pasamos ahora con Saúl y cerramos con la pregunta o comentario de Julio César. Felicidades por la ponencia, doctor, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. Al estar el chinanteco en un contexto urbano como lo es la Ciudad de México, esto hace que se enriquezca la lengua, bueno, que empiece a estar en diferentes realidades y empiece a crear, a enriquecer más o ampliar el campo semántico de la misma lengua, o empiezan a tomar más préstamos, o qué fenómeno lingüístico pasa en relación con los chinantecos en otros contextos, como es ahora la Ciudad de México. Eh, ¿Hay algún cambio que se esté viendo en la lengua? Sí, gracias, Saúl. Efectivamente, eso pasa, ¿no? Cuando una lengua, digamos, se mueve, ¿no? A otro contexto donde va a estar, digamos, en contacto con otra lengua, crea eso, ¿no? Una lengua, va a adaptar, términos de la lengua y lo va a pasar a su lengua, digamos, con ciertos elementos fonológicos que tiene la lengua. Los préstamos siempre es de manera natural, casi espontáneo, ¿no? Que sucede en estos contextos. Pero como yo he dicho, ¿no? Yo creo que esta forma no es tampoco mal, ¿no? Porque todas las lenguas, digamos, no existe como tal una lengua pura, ¿no? Que no tiene influencia total ni mínima de otra lengua. Siempre ha tenido todas las lenguas se han movido, ¿no? Donde el espacio que tiene que ver a veces por la movilidad, o a veces tiene que ver por la conquista, por las invasiones. Entonces una lengua llega a imponer a otra, ¿no? Y eso se hace, ¿no? Y eso es un proceso que dura años, ¿no? Y al final, ¿no? Hace, en cierta manera, pues sí, ayuda al mantenimiento de la lengua para que, digamos, muchas de las veces, ¿no? Son términos que se apropia esta lengua receptora y, digamos, le da forma, le da tono de acuerdo a la estructura que tiene la lengua, ¿no? Y con paso del tiempo uno piensa que es de la lengua, pero no. Digo, eso es un fenómeno que sucede en todas las lenguas. Por ejemplo, el español tiene muchos palabras que viene del árabe, muchísimas palabras del árabe, ¿no? El español tiene muchas palabras que vienen del náhuatl, ¿no? Hay mucho nahuatlismo, ¿no? Entonces, y igual, ¿no? Las lenguas indígenas, algunos tienen a lo mejor más, ¿no? Que palabras que vienen, que toman de otras lenguas. Y este es un recurso lingüístico que sucede, ¿no? Y que no, yo creo que lo que debemos de pensar también es como quitarnos un poco esa idea del purismo, ¿no? De que, es que si voy, que la lengua se va a contagiar y ya no va a ser pura, ¿no? Ya no se va a hablar. Digamos, son generaciones también, tiene que ver también con las generaciones, ¿no? Las generaciones más jóvenes utilizan más préstamo, ¿no? Del español, ¿no? Que las personas adultas, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que va para allá y vamos para allá, pero digamos, en cierta manera no, digamos, pero tampoco es de que eso haga que la lengua, digamos, no sufra cierta pérdida, ¿no? Claro que sí, el Chinandega y como todas las lenguas indígenas creo que van hacia esa dirección, ¿no? A lo mejor uno un poco más cerca, otro están todavía un poco más lejos o casi lejos, ¿no? Como nosotros, ¿no? Que por los datos que nos muestran, pero no quiere decir de que esto llega a afectar. Por supuesto llega a afectar, pero digamos, eso es una forma de cómo dos lenguas, ¿no? Convergen y toman cierto elemento que lo usan, porque yo creo que es algo, un fenómeno muy, muy natural que sucede. Ok, Miguel. Pues
concluimos con la ronda de preguntas y de nuevo te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo por aceptar la invitación de compartir un poco de tu trabajo. Eh, Siempre es importante tener otra perspectiva de los fenómenos lingüísticos, sociolingüísticos en México. Y no sé si quieras agregar algo para concluir tu ponencia. Adelante. No, Jaime, pues yo creo que ya, digo, es un tema muy amplio, ¿no? Entonces es un punto lo que son muchas cosas que se puede trabajar, ¿no? Cuando hablamos, contexto donde, hay presencia de dos lenguas, ¿no? Y bien, son fenómenos que a lo mejor, hay uno más específicos, pero bien, no solamente agradecer, Jaime, y también a Ciesas y a todas las personas que se conectaron, a los de la ULIM, la mayoría, a los demás colegas y amigos, pues un abrazo y muchas gracias por todo y cualquier cosa, pues nos seguimos encontrando y con todo gusto podemos seguir ampliando este tema en otro espacio. Perfecto. Gracias a todos por su asistencia y gracias, Miguel, de nuevo. Creo Sí, que Jaime, ya. a ti, Jaime. Gracias, Alicia, también. Felicidades, Miguel. Gracias, Jaime. Felicidades también. Hola, María. Sí, por nada. Nos Ya los vemos. estuve siguiendo. Ahí luego platicamos. Sí, perfecto. Sí, sí. Cuídense. Chao. Chao, chao.